pues también se tiene que charlar la semana que viene ya para poder explicarles a ustedes cómo va a ser, porque la logística va a ser terrible, porque hay chicos que están con 2 desaprobados y pueden tener un tercero, y no es lo que se pretendía. No es lo que se pretendía. Un desaprobado ya era suficiente para que quede libre. Y bueno, así que en eso estamos, chicos. Mil disculpas. Bueno, gracias, Dieguito. Podemos comenzar entonces con la presentación de hoy. Bueno, buenas tardes, chicos. Ahí presento en pantalla. ¿Pueden ver bien ahí, verdad? Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan, por favor, si se me llega a cortar el internet o algo. Bueno, comenzamos entonces con el primer trabajo práctico de embriología. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la gametogénesis y también, bueno, más adelante, también actividades del proceso de fecundación. Con esto preparados, vamos a ver lo que es la gametogénesis tanto masculina como también la femenina. Comenzamos con la actividad 3, China, reconozca un túbulo seminífero y realiza un esquema de la observación microscópica con el objetivo de 40 por. Identifique mediante flechas el nombre de los distintos tipos celulares correspondientes a la espermatogénesis. Bueno, aquí tenemos una imagen que está demostrando cómo está conformado el sistema reproductor masculino. El mismo está formado por la gónada principal, que es el testículo. También tenemos glándulas accesorias que van a secretar el componente acelular del semen, que son la próstata, la vesícula seminal y también las glándulas pulvouretrales. Y luego también tenemos los genitales externos como el pene o las bolsas escrotales. Normalmente el desarrollo de los testículos se da a nivel de la cavidad abdominal, lo que correspondería al recto peritoneo en la séptima semana del desarrollo embrionario, y luego a medida que va creciendo va a ir descendiendo hacia las bolsas escrotales y arrastra también ahí en su descenso, que pasa por el conducto inguinal, también arrastra capas de serosa y también musculares que van a formar capas que envuelven al testículo. Si no se desciende, puede ocurrir una patología que se conoce como criptorquidia. Bueno, en cuanto a su estructura del testículo, el mismo tiene una capa más externa que se conoce como túnica vulgínea, que es una capa de tejido conectivo denso y va a emitir tabiques hacia el interior del testículo, dividiéndolo en distintos lóbulos. Dentro de estos lóbulos es donde vamos a encontrar unos cordones que se conocen como túbulos seminíferos. Y aquí en estos túbulos seminíferos es donde se va a producir la maduración de los espermatozoides, y ya vamos a ver que se pueden encontrar en distintos estadios evolutivos. Luego, una vez que están maduros, pasan hacia lo que es el túbulo recto para llegar hacia lo que es luego la red de testis. Así luego llegan por el conducto eferente a lo que es el epidídimo, donde ocurre la maduración total de los espermatozoides. Se le adhieren distintas moléculas y también adquieren movilidad, y posteriormente pasan por el conducto deferente para llegar a lo que es la vesícula seminal, donde se unen con el conducto de la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador, que luego pasa por la próstata y así luego llega hacia el exterior por toda la uretra. Bueno, y aquí está demostrando la zona del túmulo seminífero, que es donde nosotros vamos a visualizar en un corte de testículo de ratón. Bueno, esta es una imagen esquemática que está demostrando cómo se encuentra constituido el epitelio del túmulo seminífero. Es un epitelio que vamos a ver en el preparado, que es estratificado porque tiene varias capas de células, y entre las células que los componen tenemos principalmente las células de Sertoli y las células germinales, que van a ser en distintos estadios evolutivos de los espermatozoides. En cuanto a las células de Sertoli, estas son células de estructura cilíndrica que se suelen extender por todo el espesor del túbulo seminífero,
y tienen como principal función generar sostén y nutrición de las células germinales. También presenta receptores de FSH que permiten su mayor actividad y regulan la FSH con la secreción de una hormona que se llama inhibina. También emiten prolongaciones de membrana plasmática que van a formar, junto con la célula de Sertoli y la otra, la unión de estas prolongaciones, una barrera que se conoce como barrera hematotesticular y permite que no sean atacadas por el sistema inmune los espermatocitos que ya se encuentran en estadio primario, es decir, realizando la meiosis. Y también permite dividir en dos compartimientos, uno más basal y otro adluminal, es decir, más cercano hacia lo que es la luz. En Diego, cuanto a las células germinales, tenemos, sí, yo no veo la pantalla completa. ¿Todos la están viendo la pantalla completa o será que a mí se me borró? No, ya no está compartiendo. No, no estás compartiendo. Yo veo solamente a tu ver, lugarcito disculpe. con algo ha pasado. Pensé que era lo mío. Sí, debe ser el internet, capaz, a ver, y vuelvo a compartir. Pasa Capaz que que me está estaba dando un mal compartiendo y internet. Yo Chicos, sí veo. avisen ustedes porque yo a veces estoy pendiente y a veces no de la pantalla, me pongo a leer el celular. Entonces, cualquier detalle, ustedes tienen que hablar con Diego, por favor, porque esto es importante que ustedes rellenen todos los huecos de las actividades. Pueden hacer un screenshot de la imagen y después dibujarla. Hay materiales que creo que está subido al campo, como por ejemplo el del líquido seminal, que me han dicho que lo lea porque lo han actualizado un poquito. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, yo lo veo ahora bien ahí. Y le decía que Ah, el bien, líquido perfecto. seminal lo tienen que Sí, debe ser estudiar, que que... está actualizado ahí en el campus, y del libro Lackman. Y de las clases, bueno, escucharle y fijarse bien con pinza de acuerdo a lo que está en el programa y lo que nosotros le estamos dando el temario analítico. Bueno, entonces cualquier cosa, si se llega a cortar, me avisan, así veo si tengo que volver a compartir. Bueno, como habíamos dicho, bueno, como estaba diciendo, que los espermatogonios son los que se encuentran más cercanos a la membrana basal, que es la zona donde asientan las células de Sertoli y los distintos espermatogonios. Serían las células en un estado más inmaduro, y hay dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A es el que se divide por mitosis y luego va a dar origen al tipo B, que posteriormente va a ser el precursor de los espermatocitos primarios. Luego el espermatocito va a ser de tipo primario, cuando realice la meiosis 1, y luego va a llegar ya al estadio de espermátide, donde este va a realizar la espermiogénesis para transformarse ya en un espermatozoide maduro con todas, con su característica morfológica. Bueno, aquí en un preparado de 4x estamos viendo lo que sería la parte más externa del testículo, que es la túnica albuginea, que es un tejido de tejido conectivo denso con fibras. Y bueno, aquí se ve algunos tabiques que son incompletos y parciales que emite la túnica albuginea y lo divide en distintos lóbulos al testículo. Y aquí estamos viendo todas estas estructuras circulares que corresponden a los túbulos seminíferos. Aquí en un objetivo de 10 por podemos ver mejor a todos los túbulos seminíferos. Aquí estaría lo que se correspondería a la parte más externa, donde está la membrana basal. Todo esto correspondería a las células que lo conforman, y en su centro se encuentra la luz donde van a ser liberados los espermatozoides. Entre los túbulos seminíferos hay un tejido intersticial, que es un tejido conectivo, donde se van a encontrar las células de Sertoli, las células de Leydig, que son las que secretan testosterona. Aquí en el objetivo de 40 por ya podemos ver mejor todo el epitelio del túbulo seminífero. Como verán, son varias capas de células. Aquí en el centro estaría la luz del túbulo seminífero, donde estarían llegando los espermatozoides ya con su morfología. Aquí estaría lo que es la membrana basal del túbulo seminífero, donde se encuentran asentando las células de Sertoli y las espermatogonias. Y aquí estaría el tejido conectivo, donde se encuentran las células de Leydig, que suelen ser células de estructura poligonal o redondeada y tienen
muy desarrollado su retículo endoplasmático liso y mitocondria para la síntesis de testosterona. Bueno, y aquí también tenemos otra imagen donde aquí están marcando las espermatogonias. Es difícil diferenciar la célula de Sertoli de las espermatogonias. Podemos ver que cerca de la luz del túbulo seminífero se encuentra ya formándose la cabeza del espermatozoide. Como verán, esas estructuras azul alargadas corresponderían a la formación de la cabeza de los espermatozoides, que ya llegarían en el estadio morfológico maduro hacia la luz del túbulo seminífero. Y aquí se encontrarían las células de Leydig entre los túbulos seminíferos, que es un tejido conectivo que rellena el espacio de los mismos. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre este preparado? Bien, perfecto. Bueno, sigamos entonces con la actividad número 4. Dice, el docente le proveerá un frotis de semen coloreado con giemsa, esquematice lo que observa con objetivo de 100 por y señale mediante flecha las partes de un espermatozoide. ¿Siguen viendo bien ahí, verdad? Sí. Sí, se ve bien. Bien, perfecto, gracias. Bueno, nosotros ya habíamos visto un preparo de espermatozoides, si ustedes recuerdan, el trabajo práctico de microtúbulos, de sitios esqueléticos, porque queríamos demostrar la presencia de los microtúbulos en el flagelo del espermatozoide. El espermatozoide, como habíamos visto, es la gameta sexual especializada del hombre para realizar la fecundación, mide aproximadamente 60 micras de longitud y está formado por tres partes, una zona de la cabeza, luego una pieza intermedia y por último la cola o flagelo. En la parte de la cabeza nosotros vamos a ver en el preparado que su parte más anterior o cercano a la punta no se va a teñir con el colorante debido a que allí se encuentra el acrosoma donde está la enzima necesaria para su entrada hacia el ovocito. En cambio, la zona que está más cercana a la pieza intermedia sí se va a colorear con el colorante porque allí se encuentra el núcleo o todo el material genético del espermatozoide. En la pieza intermedia se encuentra formado principalmente por mitocondrias que están dispuestas en forma helicoidal y le permiten dar energía a la última parte que es la cola o flagelo del espermatozoide que le permite brindar la movilidad. Bueno, aquí en el objetivo de 4 por aún no se puede ver al espermatozoide, aún es muy bajo el aumento. Aquí en el objetivo de 10 por se pueden comenzar a ver apenas las cabezas de los espermatozoides, que corresponderían a estas estructuras teñidas. Aquí en el objetivo de 40 por ya podemos ver a los espermatozoides y sus distintas partes. Aquí esto correspondería a la cabeza. Aquí tenemos la pieza intermedia, que es una zona un poco más densa o más gruesa con respecto a la última, que es la cola o flagelo. Bueno, aquí la flecha está señalando lo que es la cola del espermatozoide. Aquí tendríamos lo que es la cabeza, la pieza intermedia y por último la cola, que tiene una longitud que es aproximadamente de 10 veces más con respecto a la cabeza. Y como verán, aquí vemos las zonas que le mencionaba, que es donde se encuentra el acrosoma, y como se encuentran enzimas, estas no suelen teñirse tanto con el colorante, a diferencia de la zona del núcleo, donde esta sí se tiñe con el colorante. Aquí en otro objetivo de 100 por, estamos viendo aquí las flechas señala el acrosoma de la cabeza del espermatozoide. Y bueno, esta imagen, esta imagen que se encuentra en 100 por, es la que ustedes tienen que dibujar o le pueden sacar una foto para después graficarla en la cartilla.
Bueno, seguimos con el ítem B. Dice, mencione las glándulas que aportan los componentes acelulares del semen. Ya habíamos mencionado cuáles eran, no sé si recuerdan. Las glándulas bulbouretrales. Bien, ¿qué más? Las vesículas seminales y la próstata. Bien, perfecto. Son esas tres glándulas que secretan el componente celular del semen, que le da distintas características al semen y distintas moléculas son las que secretan cada uno. Tenemos entonces las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y luego el ítem C dice, indique qué consecuencia tendría una disminución del pH del semen. ¿Morirían los espermatozoides? No tanto morirían, sino que se volverían no fecundantes. O sea, habría una alteración más química en cuanto a su movilidad. ¿Y alguien sabe cuánto es el pH del semen? De 7,2 a 7,8. Bien, 7,2, 7,8. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que el pH del semen sea un poco alcalino? ¿Para su motilidad? No, Para no tanto para su motilidad. para recorrer el tracto genital femenino. No, tampoco. Es porque el pH de la vagina es ácido, es aproximadamente de 4 a 5. Entonces, para eso sirve que el pH del semen sea alcalino para neutralizar esa acidez que tiene la vagina. Entonces, la consecuencia que tendría una disminución del pH del semen, es decir, que sea ácido, es que los espermatozoides no serían fecundantes, el semen es ligeramente alcalino, de 7,2 a 7,8, y neutraliza la acidez vaginal. Bien, bueno, seguimos con el otro preparado. Bueno, que corresponde de la actividad número 7. Dice, observa un corte histológico de ovario de rata teñido con la hematoxilina y eosina. Realice un esquema de cada uno de los folículos que reconozcan el preparado observado con el objetivo de 10 por y señalen el mismo el nombre de cada uno. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que es el ciclo sexual femenino. Normalmente dura de 1 a 28 días, pero bueno, nunca es fijo este ciclo y puede durar más o menos de 7 días con respecto a los 28 días. El ciclo corresponde a una serie de cambios que se van a ir dando a nivel del ovario en cuanto a las secreciones de hormonas y también de la maduración de los folículos, y también va a haber cambios a nivel del útero. Normalmente el ciclo comienza el día 1, que corresponde al día de la menstruación, donde se descama una capa funcional de tejido del endometrio. En este día 1 hay bajos niveles de las hormonas ováricas, que son el estrógeno y la progesterona, y esto permite la acción de las gonadotrofinas que se secretan a nivel de la hipófisis anterior, que corresponden a la hormona folículo-estimulante y la hormona luteinizante. Y a su vez estas dos hormonas son secretadas por otra hormona que se secreta en el hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, que no está graficada acá, o que también se la conoce como GnRH. Esta, por distintas frecuencias y amplitud de los pulsos, permite la secreción tanto de la FSH como de la LH. En los primeros días del ciclo, por acción de la FSH, se va a producir una estimulación o maduración de los folículos, que esto a su vez, a medida que vayan madurando, van a desarrollar una capa de célula que se conoce como de la granulosa, y van a permitir el ascenso o el aumento de la secreción de los estrógenos. A su vez, a nivel del ovario,
por acción de los estrógenos va a comenzar a aumentar el espesor del endometrio. Luego, cerca del día 14, se va a producir la ovulación debido a un aumento sostenido del estrógeno que va a realizar lo que se conoce como un feedback positivo sobre la hipófisis para que ésta secrete la hormona luteinizante y se produce la ovulación en el día 14 aproximadamente. Luego de la ovulación, los restos del folículo se transforma en una estructura que se conoce como cuerpo lúteo y esta se caracteriza por una elevada secreción de progesterona que tiene como función a nivel del útero volverlo secretor. Permite un desarrollo de las glándulas y una secreción de glucógeno para que se pueda implantar el embrión. Y si no se produce la fecundación, este cuerpo lúteo va a involucionar hacia un cuerpo que se conoce como cuerpo albicans, que ya no es funcionante, y por lo tanto van a disminuir las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, generando así una descamación o la menstruación y volviendo al día 1 del ciclo. Bueno, aquí esta línea está demostrando el momento que se produce la ovulación, que es a donde se suele dividirlo en distintas fases y a nivel del endometrio en la fase proliferativa y en el secretorio. Bueno, esta es una imagen que demuestra los órganos internos del aparato sexual femenino. Tenemos los ovarios, la trompa de falopio y el útero, que luego se continúa con la vagina y luego tenemos los genitales externos. Esta es una imagen histológica del ovario. El ovario tiene una capa más externa que se conoce como corteza, donde se encuentran los folículos que pueden estar en distintos estadios de desarrollo, y luego tiene una capa más central que se conoce como médula. Esta es una capa ya de tejido conectivo donde van a llegar múltiples vasos sanguíneos y también nervios hacia el ovario. Bueno, aquí tenemos una estructura de un folículo, que es el folículo primordial. Este se caracteriza, en una imagen de 10x estamos visualizando, y este se caracteriza por estar formado por el ovocito y rodeado por unas células foliculares que son planas, y es una monocapa de células foliculares. A su vez, estas células foliculares planas asientan sobre la membrana basal, que no se la está visualizando aquí. A medida que se secreta la FSH, van a ir creciendo los folículos y llegando hasta distintos estadios de maduración. Así, por la FSH, luego el folículo primordial se transforma en un folículo primario, primero unilaminar. Ya las células ya no son planas que rodean al ovocito, sino son células cúbicas, y en este caso es una monocapa de células cúbicas. Luego el folículo puede seguir creciendo y llegar hacia varias capas de células cúbicas que se la conoce como células de la granulosa. Y en este estadio ya correspondería un folículo primario multilaminar o estratificado por el mayor número de capas de células granulosa. En el folículo primario también se caracteriza porque aparece una zona más teñida en la superficie del ovocito, de un color rosado, que se conoce como zona pelúcida. Aquí es donde van a haber distintas glucoproteínas, que se la conoce como proteína de la ZP, importantes para la fecundación. Y a su vez también hay células que se encuentran rodeando al folículo, que corresponden a células del tejido conectivo, que se van a diferenciar y van a formar lo que se conocen como células de la teca folicular. Aquí tenemos otro folículo aquí en estadio secundario. A medida que van desarrollando a los distintos folículos, van a ir creciendo en cuanto a su diámetro. Aquí el folículo secundario se caracteriza porque aparece una cavidad llena de líquido que se conoce como antro folicular, que presenta altas concentraciones de hormona y también de factores de crecimiento. Aquí también visualizamos de nuevo las células de la granulosa que rodean al folículo y las células de la teca folicular. Todas las células de la granulosa se encuentran asentando sobre una membrana basal que en el microscopio óptico no es visible. Y por último tenemos el folículo maduro,
que se lo conoce también como folículo de Graaff, que es el folículo ya en estadio preovulatorio y llega a medir de 20 a 25 milímetros. Este se caracteriza porque presenta un gran antro folicular y a nivel del ovocito podemos ver que se encuentra rodeado por unas células de la granulosa que lo suspenden sobre la cavidad y se conoce como cúmulo ovóforo. En el momento de la ovulación, cuando se produzca el pico de LH, se va a producir una destrucción de la capa de la célula de la granulosa, también de la teca y de la túnica adugínea del ovario, y va a permitir la liberación de este ovocito junto con la célula del cúmulo ovóforo, y estas corresponderían a las células de la corona radiada. Una vez que se produjo la ovulación, el folículo que quedó se transforma en cuerpo lúteo debido a que comienzan a entrar múltiples vasos sanguíneos que se encontraban a nivel de las células de la teca y también comienzan a crecer nuevos vasos. Este cuerpo lúteo tiene como función la secreción de hormonas, sobre todo progesterona, pero también de estrógeno. Y si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo se va a degenerar formando el cuerpo albicans, donde estas células van a sufrir apoptosis y se van a llenar de vacuolas con lípidos, dando ya un tejido que es cicatrizal. Bueno, entonces la actividad nos pedía graficar los folículos en distintos estadios de maduración. Por un lado, entonces, esto ustedes le pueden sacar fotos para después dibujarlo. Por un lado, entonces, teníamos el folículo primordial, que lo característico era el ovocito rodeado solo por una célula epitelial plana, es decir, una monocapa de célula epitelial plana. En el folículo primario, ya las células se transformaban en células cúbicas y se llaman células de la granulosa. También aparece la zona pelúcida, que se ve mejor en este, y puede ser unilaminar con una capa de célula o con varias capas de célula, que se llama multilaminar. También se comienzan a aparecer las células de la teca folicular. Y en el folículo secundario lo que lo caracteriza es que aparece la cavidad llena de líquido, que se lo conoce como antro folicular. Y en el folículo maduro lo característico era su gran tamaño y además porque aparecen las células del cúmulo ovóforo que rodean al ovocito. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿O necesitan ver de vuelta alguna imagen para sacarle una foto? No, ninguna. Bueno, perfecto. ¿Listo ya, Diego? Sí, profe. Bueno. Bueno, nos vemos la próxima semana, entonces cualquier cosa estamos en contacto. Sí, sí, por favor, pero como te digo, el martes lo más probable es que no dé práctico para estar tranquila en esa reunión, que no es una reunión de 1 hora. Y si no, bueno, como yo después no puedo más tarde ese día, tal vez sea el miércoles, y si vos no podés, no te preocupes. Ya me organizo yo con los alumnos. Total, son pocos en total, así que los puedo juntar a todos en el horario que todos puedan. Bueno, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, con respecto a la parte teórica, tenemos en la actividad número 1, que, bueno, antes la banderita blanca era porque era una actividad que tenían que trabajarla en la casa en forma individual. Esto es un gráfico que, bueno, lo hemos sacado de un libro de fisiología. Ustedes en fisiología van a estudiar bien todo el ciclo hormonal femenino y masculino. Acá un poco como para repasar de dónde vienen, digamos, los factores liberadores de las hormonas gonadotróficas.
factores liberadores vienen desde el cerebro, hipotálamo, mandan un mensaje a la hipófisis. En la hipófisis tenemos lo que es la adenohipófisis, la neurohipófisis. La que a nosotros nos interesa es la adenohipófisis, a donde con el grupo de células con las cuales se hace el feedback para mantener el nivel hormonal en las determinadas etapas del ciclo. En este caso, al ver acá la palabra testosterona, vamos a hablar del ciclo masculino. Ya más adelante veremos el ciclo femenino. Entonces, de acuerdo a los gráficos que habíamos visto del espermatogénesis, en ese túbulo seminífero, que hay muchísimos túbulos seminíferos, por lo tanto las hormonas que hay en sangre tienen que ir y actuar en el grupo de células que va a madurar hacia espermatozoide, es decir, las células de espermatogonia B que se van a transformar por meiosis. Su núcleo va cambiando y su morfología no es tan diferente. La morfología es simplemente una célula redonda con un núcleo característico, que en histología también van a volver a ver un poco lo que es la gametogénesis y en este caso la espermatogénesis. Entonces ahí van a poder con técnicas especiales distinguir las características de esta célula, lo que es una espermatogonia A, B y el espermatocito 1, 2 y luego el proceso de espermiogénesis, que es pregunta de examen. Por lo tanto, lo tienen que estudiar bien. Y en cuanto a la espermatogénesis, tienen que saber cuáles serían las características del material genético y en qué etapa de la meiosis estaría. De todas maneras, ustedes saben que en el varón la meiosis comienza directamente en la pubertad. O sea que hasta la pubertad no hay ningún cambio. Son gónadas macizas que ahí cuando comienza todo esto a madurar y podemos decir a poner en práctica el ciclo, el auto comienza a funcionar, entonces esto se ahueca y se comienza a transformar esta estructura, las hormonas empiezan a poner en funcionamiento la espermatogénesis y la espermiogénesis para formar los espermatozoides que se van ubicando en la luz de estos túbulos, que ustedes después en anatomía han estudiado la cantidad de túbulos que hay hasta la uretra para la eliminación periódica del semen. Tienen que estudiar también las características del semen, dónde se forma, cómo se acumula, la cantidad de espermatozoides. Y bueno, es muy importante, como ya hemos visto en algunos momentos de biología, en algunas preguntas, porque hay patologías en las cuales al hombre también se le puede solicitar el estudio del espermograma para saber cómo están los espermatozoides, si están con morfología normal, si están móviles o no están móviles. Entonces acá las dos hormonas más importantes son la LH y la FSH también. La LH va a actuar entonces en lo que es la formación del espermatozoide y la FSH. Y bueno, esta célula va a dar lugar a la testosterona. Agregamos bien si no estoy confundida yo. Acá tenemos el cuadro a completar. La FSH y la LH son hormonas de origen hipofisario. La testosterona, su origen está en las células de Leydig. Veamos cómo la han dibujado la célula de Leydig acá. Parece que esta es la célula de Leydig, entonces la LH va a actuar en la célula de Leydig que da la testosterona, al revés de lo que yo he dicho. Entonces el origen de la FSH, vayan anotando, LH testosterona, hipófisis, testículo, célula de Leydig. La célula blanco es hacia dónde van a actuar. La FSH va a actuar en las células de Sertoli, que son las células de mantención, de nutrición, de todo lo que son las estructuras que van cambiando el contexto núcleo citoplasmático, que son las espermatocito, espermatogonio B, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide, espermatozoide. Y la ubicación de los receptores está a nivel de la membrana plasmática. Bueno, una pregunta integrada, pero lo importante es esto. Y la LH también nace a nivel de las células hipofisarias y va a actuar, ahí me equivoqué yo un poquito, en las células de Leydig que están entre los túbulos seminíferos, las células, son grupos, son muchas células,
también el receptor actúa en la membrana plasmática y va a dar lugar a la testosterona. Y la testosterona es la que en general maneja todo, la que va a hacer el feedback. Son producidas por las células de Leydig y van a actuar en las células germinales también y en otros órganos masculinos, especialmente cuando comienza la pubertad temprana y la pubertad, digamos, tardía. Actúa en todo momento del desarrollo del hombre, ¿bien? Y actúa a nivel citoplasmático. Con respecto a la pregunta B, dice, las células de Leydig presentan en sus citoplasmas gotitas de lípido, por lo tanto tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado y numerosas mitocondrias con crestas tubulares. Relaciona estas características con la función de estas células. Y bueno, la testosterona es una hormona esteroidea, lo cual se produce en el retículo endoplasmático liso con la participación de las mitocondrias a partir del colesterol. En el texto no hay mucho, digamos, de la fisiología masculina, pero sí cuando estudian espermatogenes la menciona y especialmente menciona cuando están hablando, digamos, de lo que es el túbulo seminífero y las células que están entre los túbulos seminíferos. Por eso les decía que no había un apartado específico de fisiología, pero sí se mencionan las hormonas que están dando lugar al desarrollo de esa etapa. Acá uno ha tenido que ir sacando, por eso hemos tomado algunas cosas de fisiología para hacerlo un poco más separada. Bueno, y acá hablamos de algunas de las patologías, como por ejemplo, a ver quién se anima a hablar del caso este. Lo leamos el caso, ¿alguien? Ya lo leo yo, profe, si quiere. Bueno, gracias. Sería la D, ¿verdad? La D. Javier, a causa de su criptoquidia, falta de descenso de uno de los dos testículos, no ha podido aún tener hijos a pesar de llevar 3 años de casado. En base a estos datos, disculpe, se me cerró la pantalla. A ver. En base a estos datos, deduzca a qué se debe la esterilidad en este paciente. Bueno, la respuesta sería que la temperatura en la cavidad abdominal es de 37 grados Celsius y la espermatogénesis ocurre a 35 grados Celsius. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales la anatomía hace que se creen bolsas escrotales para que allí se desarrolle la gónada masculina, donde contiene todo lo que hemos visto en la histología, todos esos túbulos seminíferos y todos los túbulos, conducto eferente, bueno, todo lo que ustedes ya saben, está, digamos, externamente en este caso. Cuando los niños son muy pretérmino, aún no ha ocurrido el descenso de los testículos como fisiología, pero en la patología es cuando un recién nacido de término nace y sus bolsas escrotales, por falta de un buen examen clínico neonatal y en la infancia, en los primeros 2 años, no se ha tocado las bolsitas escrotales o la zona inguinal para ver qué está pasando, porque a veces el pediatra sí lo puede hacer, pero dice, tiene las gónadas que van y vienen, el testículo en ascensor. Pero tenemos que ver que ese testículo en ascensor cada 2 por 3 está en el abdomen. Entonces a veces hay que cerrar un poquito el conducto como para que ya queden afuera y se desarrollen normalmente y nos olvidemos durante muchos años, que es toda la primaria, hasta la pubertad a partir de los 11, 12 años. Aunque es más tardío a veces el desarrollo en relación a la mujer, cuando nos damos cuenta de un recién nacido ya tiene 12 años y encuentran esto, o si no encontramos una persona como esta que no sé qué ha pasado por motivo por el cual, digamos, no se dio cuenta que sus gónadas no estaban en el lugar adecuado y por lo tanto se atrofió todo lo que es la gónada. Y ese es un peligro porque provoca lo que acá dice, una esterilidad, es decir, no hay nada de dónde sacar sus espermatozoides. Entonces, esta anomalía congénita, cuando sucede esto, porque a veces no, realmente por cuestiones genéticas puede que no esté la gónada, no se haya formado, o en embriología especial se enseñaba que el trayecto de formación y descenso lo hacía junto con los riñones, desde la región lumbar, después a la región abdominal anterior y de allí descendía hacia lo que es el lugar adecuado, pero en ese trayecto podría estar, hay que investigarlo por ecografía.
Pero bueno, cuando no está en ningún lado de ese trayecto, ni está, digamos, muy cerca de la zona inguinal, se dice que no la tiene. Y si la tiene, tiene la estructura anatómica, pero no hay espermatogénesis, no hay espermatozoide, y el resto sí hay. Entonces dice, esta anomalía congénita altera en Javier las características sexuales secundarias, acuérdense de dónde actuaban las hormonas. O sea, hay células que pueden no alterarse. Acá lo único que se altera es la formación del espermatozoide y no hay espermatozoide. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las hormonas? Las que están en el intersticio, que dan lugar a testosterona y que, bueno, ayudaría a la formación de otras células y otros órganos. ¿Eso está presente? ¿Cómo, profe? Miren lo que pregunta acá. O sea, lo que se altera acá es la espermatogénesis, la formación del espermatozoide. Las otras hormonas sí están presentes porque vienen de la hipófisis, del hipotálamo, hipófisis, van a la gónada que está, pero actúan en otras células que no son afectadas aparentemente por la temperatura, que son las células de Leydig, que dan lugar a la testosterona, que también actuaría en otras células y otros órganos. Los otros órganos son, por ejemplo, la barbilla, el pelo axilar, el pelo torácico, el pelo pubiano, el desarrollo muscular. ¿Eso se ve alterado? No. No se altera. Entonces, la respuesta a esto, de que las características sexuales secundarias están alteradas, no, porque las hormonas están. Porque la síntesis de testosterona no se ha visto afectada, a menos que haya otra patología. Entonces siempre lean bien la consigna, solamente que esté alterada la formación o la síntesis de testosterona, entonces ya esto sería diferente, que sí se ve en algunas anomalías congénitas, como el Klinefelter o algunos hipogonadismos. Bueno, y acá tienen la relación de la meiosis con la formación. Ustedes ven acá la gametogénesis y espermatogénesis dentro de la gametogénesis, que son células todas redondas. Anda a distinguir cuál es una y cuál es otra, el tamaño más o menos, y las características tintoriales. Porque la tipo A es la master cell o célula madre, que está guardada y que existe en escasa cantidad, pero de esta es la que mucho se habla en las edades avanzadas masculinas, que son las que darían lugar a estos clones B que dan lugar a la espermatogénesis y espermiogénesis. Por eso el varón puede tener, siempre y cuando sea un varón bien, que no tenga ningunos otros inconvenientes, producir espermatozoides hasta décadas muy avanzadas y lograr o sacar los espermatozoides y hacer fecundaciones in vitro, que es lo más probable, porque a veces puede haber, salvo que se inyecte hormonas, tener formación de esperma adecuado y eyaculación. En caso contrario, se tienen que sacar de esa eyaculación algunos espermatozoides. Bueno, depende de la edad y de lo que se quieran hacer avanzado, digamos, porque hay una edad para la reproducción adecuada y otra en donde realmente hay mucha intervención médica. Entonces, en esta actividad van a tener que repasar un poquito meiosis, o bien esto, aquí creo que hay un error. Repasar un poquito, en el libro está esto, es cuestión de ir viendo las letras chicas, repasar lo que es la espermatogonia tipo A, B, el inicio de la meiosis, hay una meiosis en dos, meiosis 1 y meiosis 2, que, bueno, la primera división meiótica es donde hay una duplicación del material genético, se forman los espermatocitos 1, que son N23, esto está mal, entonces cada uno de esos espermatocitos, este es uno y acá está el otro, da lugar al espermatocito 2, acá está el uno y acá está el otro. Acá hay una haploidía, digamos, reduccional, se reducen los números de homólogos, pero los homólogos tienen dos cromátides, por eso dice que la cantidad de ADN es diferente. Acá por eso les dice N, pero tiene más material. Estos dos son pequeños errores, digamos, que ya lo van a corregir ustedes del libro. Entonces, cada una de estas espermátides reduccional da lugar, estos espermatocitos 2 da lugar a las espermátides.
Todas son redondas. Las características tintoriales y el volumen del núcleo es lo que hace, digamos, a esa diferencia y a la ubicación, porque siempre es en descenso hacia la luz. Y ahí en la luz, esta espermátide es la que va a sufrir proceso de la espermiogénesis, que sería la reducción y desaparición total del citoplasma y que solamente queda en la morfología esta estructura, el espermatozoide. Tiene la cabeza, cuello, parte intermedia y la cola, con las características que les explicaron recién, que ya las vamos a volver a ver. Entonces ustedes van viendo cómo serían las características nucleares. El contexto no revela ningún dato de importancia, salvo acá el de la espermiogénesis. Entonces esto es lo que siempre se pregunta, porque esto es más para histología. En histología sí le van a preguntar esto y van a volver a tener que recordar qué es lo que pasaba con la meiosis, porque es importante saberlo. Y así obtenemos una célula haploide totalmente. El espermatozoide tiene N igual a 23, en donde cada cromátide es totalmente diferente, porque son cuatro espermatozoides, o sea, de una célula se obtienen 4 espermatozoides, a diferencia de la ovogénesis, que de un ovocito, de la serie, digamos, de ovogénesis se obtiene un solo óvulo, ovocito 2, y los demás son cuerpos polares. Bueno, esto también está muy bueno en el libro, lo leen de ahí. Hasta el momento del AGMA no nos vamos a perder mucho. Bueno, seguimos con algunas preguntas que existen de años anteriores, que estaban relacionadas cuando uno podía hablar un poco mejor del tema. Ahora no sabemos si vamos a seguir hablando más del tema o menos, porque como les digo, hay muchas cosas que se van relacionando con urología y con ginecología, y se lo va viendo en histología, en fisiología. Entonces se está tratando de reducir contenido y evitar la repetición de los contenidos. Entonces, bueno, esta pregunta dice: mencione cuál de las células representadas en el esquema anterior permite que en el hombre la espermatogénesis se prolongue a edad avanzada. Y es lo que yo les comentaba. La espermatogonia A son células madres y por lo tanto un reservorio. No es que existen muchísimas. Por cada túbulo hay unas cuantas, ya que pueden diferenciarse en espermatogonias B, que son las que inician la espermatogénesis. Eso tener en cuenta nada más, pero bueno, hay pocos hombres, digamos, que han podido tener hijos a edades avanzadas, qué sé yo, 90 años, 80 años. No me acuerdo si he leído en la revista uno de 103 años, pero bueno, a eso se hace referencia a esto. Una vez iniciada la meiosis, las células espermáticas en desarrollo son inmunológicamente distintos al resto del cuerpo. O sea, el espermatozoide es una célula haploide y es diferente al resto de las células, lo que podría derivar en una destrucción de las mismas si pasan a sangre y al sistema inmunológico, que no las reconoce como tal, que es lo que pasaba en una de las hipótesis y teorías de las causas, digamos, del SIDA al comienzo. Porque el SIDA, digamos, bueno, debido a las relaciones que había entre los hombres, hacía que haya lesiones a nivel del epitelio anal y por lo tanto los espermatozoides a veces pasaban a sangre y pues bueno, por estos fenómenos autoinmunitarios se podía desarrollar la enfermedad. Pero bueno, esa fue una de las causas, ahora sabemos que nada que ver. Indique qué estructura celular permite preservar a estas células de una reacción inmunológica que lleve a una esterilidad autoinmunitaria y fundamente su respuesta. Bueno, la respuesta dice que la barrera hematotesticular, formada por las prolongaciones de la membrana plasmática de la célula de Sertoli, separa en estanco a las células germinales, que son las que están haciendo el proceso de espermatogénesis y luego de espermiogénesis. La célula Sertoli es la que, además de sostén y de ser las que le dan la nutrición a esas células germinales, también constituyen esto, que es la barrera hematotesticular. O sea, es como que hubiera estanco tanto en el cuerpo como en el mismo lugar. Entonces los espermatozoides no toman contacto con el resto de las células haploides. Por lo tanto, si es que hay una inyección o algún tipo de problema, sí se podrían crear anticuerpos o autoanticuerpos contra las propias células. Pero debido a esto,
hay que tener mucho cuidado porque suele haber enfermedades autoinmunitarias relacionadas con esto, para las enfermedades sexuales. Por eso les digo, estas preguntas son un poco que van quedando de un tema que uno lo va desarrollando mejor cuando uno ha estudiado otros temas, pero por lo menos sepan esto, que existe una membrana hematotesticular que impide, digamos, el contacto de los espermatozoides con el resto del organismo. Algún día ya no tendremos ni este tema. Bueno, este proceso de espermiogénesis o formación del espermatozoide no está sacado del ACMAN, por eso ustedes ven más células y un proceso más lento, pero sí está corto y conciso en el libro del ACMAN, en donde ven, digamos, las características de las células de la espermátide, de lo que tiene, del núcleo, nucleolo, centriolo, acrosoma, que es digamos, el Golgi que va sufriendo una modificación. Bueno, ahí van, digamos, pasando otros movimientos, como por ejemplo el citoplasma, la ubicación de las mitocondrias a nivel de la parte intermedia, y se va elongando, por eso decían que no había mucho citoplasma en esta célula y no aporta en la fecundación todo eso que es el vitelio, porque esta es una estructura que requiere la cola para moverse. Bueno, y ahí van viendo cómo se ubican las mitocondrias, cómo está el flagelo, van haciendo una descripción anatómica. El acrosoma es como el casco que lleva el que va en la moto. Vos te pones en la cabeza el casco, bueno, el casco tiene una estructura, pero la cabeza es esto. Es bueno, ahí está todo el núcleo con el material haploide y lo protege bastante bien, pero no hasta el todo, ¿ves? Así como el que se pone el casco a veces deja las orejas por afuera, bueno, esta partecita es muy importante porque es donde va a tomar contacto. Luego, de ese lado es como que se va inclinando un poco para tomar contacto con el lobocito. Después tienen el centriolo, el cuello, la pieza intermedia y la cola. No es necesario saber todas las células, pero sí más o menos los cambios. Por eso les decía que del libro de Lachman estudien este proceso, siempre se pregunta. Esta actividad es la del testículo de ratón. Acá han explicado lo que es la anatomía. Bueno, esto es lo que yo no me acordaba bien, todo lo que es el epidídimo, todos los tubos y todas las vesículas que van haciendo el aporte, que eso está cuando hablan del líquido seminal. Todas las glándulas que van haciendo el aporte, hay algunas glándulas que son más benignas que otras, la próstata es la que realmente puede sufrir cambios durante determinadas edades masculinas, más allá de alguna patología que tenga o que por alguna enfermedad como el cáncer, que haya antecedentes familiares, entonces es importante investigarla y que es la que va a alterar, digamos, también al líquido seminal, porque es la que aporta, digamos, algunos nutrientes. Bueno, esto también es toda la vascularización. Acá están los diferentes tabiques que están separando, los túbulos. Esto lo van a ver bien en histología. Los chicos la ponen a todas estas cosas porque, bueno, es importante ir ubicándose para describir esto, que también esta es una foto, que es una pregunta de examen, que puede ser la misma, puede ser ligeramente diferente, pero bueno, ahí tienen el núcleo de la célula de Sertoli, miren todos los brazos que tiene ahí la célula, no se ve bien el citoplasma, pero esto es la separación que hay entre este grupito de células que está sufriendo la espermatogénesis, la espermiogénesis, y acá tienen las células de Sertoli. Cuando uno ve una histología, no ve nada de esto, porque están todas las células amontonadas, más cuando uno hace una técnica y unos cortes, etc. Este es un esquema para que ustedes de manera didáctica sepan dónde están las células de Sertoli, que apenas se ve el núcleo, que generalmente son un poco más basal, grandes, y un citoplasma impresionante, desde la región basal hasta casi la región luminal. Y las células no sufren más que un cambio en cuanto al tamaño y a las características nucleares, porque desde acá que son diploides, haploides, son un poquito más chiquitos los núcleos. Y luego la espermiogénesis. Bueno, separada por los tábicos, miren la cantidad de los cortes de los túbulos. Ahí tienen todos los túbulos. La túnica albuginia en algún lugar se veía como AT,
que es, digamos, la separación de los tabículos, túbulos seminíferos, la luz en esas luces, ahí se amontonan los espermatozoides que después salen por el epidídimo. Ahí lo tienen mucho más lindo. Son muchas fotos, pero en realidad a veces cuando uno le da el microscopio, las pone a los preparados en el microscopio, vas enfocando, digamos, con 4, con 10, con 40. Y bueno, lo único que enseñamos es con 40, un túbulo. Miren, acá está el grupo de células que yo les decía. Es muy difícil distinguir a menos que uno use una técnica específica para poder ver cuáles son las células de Sertoli. ¿Ve? En los pequeños estancos o espacios que hay entre esos grupos de células, uno puede inferir la presencia de las células de Sertoli y el resto de la célula, tratando, digamos, de seguir el eje desde la región basal a la región luminal, se van ubicando las diferentes células de la espermatogénesis. Y ahí están los espermatozoides, la luz. Y bueno, y acá están las células de... Este es el intersticio, que sería acá tienen un túbulo, acá otro túbulo, y entre los túbulos están las células de Leydig. No hay una, hay muchas, y fabrican la testosterona. Bueno, esto también es un corte de un libro de histología, por eso tiene un montón de siglas en inglés, no importa. Lo importante es también para repasar un poco cómo están ubicadas las células. Es difícil verlo, pero bueno, veamos acá los espermatozoides y la luz. Bien. Bueno, no le van a dar un corte como este para que ustedes vean y distingan dónde están las espermatogonia A, B, las de Sertoli y las otras. Tal vez si les muestran algo y les señalan ustedes por razonamiento y por lo que les acabo de explicar, ya saben que hay células que pueden dar lugar a una trayectoria. Los espacios a veces en los cortes histológicos se reducen, por eso no se la ve bien en la célula de Sertoli, pero se ven a veces núcleos grandes. Tampoco es frecuente ver las espermatogonias A. Lo que más se ve son algunos grupitos de las B y luego la serie, digamos, de espermatocito 1, 2 y las espermátidas y los espermatozoides. Bueno, y acá era para ver ya específicamente un semen, que es fácil de obtener esa muestra. Generalmente los laboratorios específicos que hacen espermograma pueden ceder muestras o directamente preparados de espermatozoides, pero como son preparados, los espermatozoides no están vivos, pero ellos ponen ese semen en cámaras cuentaglóbulos en donde los espermatozoides están vivos, sin colorear, y con un microscopio de contraste de fase pueden analizar todo lo que es la estructura anatómica y la función, es decir, la movilidad. Y de ello sale el informe, que es el que necesita el urólogo o el ginecólogo, en el caso de que se esté estudiando, algún ginecólogo que esté estudiando la esterilidad, o el endocrinólogo, etc. El especialista, no importa, lo que importa es que sí se puede hacer y ver in vivo, y después hace preparados específicos para ya analizar bien las estructuras del espermatozoide. Y bueno, como ese material a veces no lo descartan, guardan un preparado y el resto, bueno, lo tienen ahí, lo pueden ceder para fines de estudio. Bueno, esto también ya lo han visto y lo hemos visto también cuando estudiamos cielo y flagelo, acuérdense, a estudiar la anatomía del espermatozoide, ver la característica de la cabeza, de la parte intermedia y de la cola. O sea que ahí ya se pueden hacer preguntas integrando con biología. Y este es el preparado, digamos, que uno ve a primera impresión cuando pone el preparado de 4X de espermatozoide, no ve nada. Con 10 vemos a las cabezas nada más de los espermatozoides, todos esos puntitos. ¿Y por qué sabemos que es de espermatozoide? Porque, bueno, tenemos el material y el título, o sea, el que sabe lo distingue, pero si a usted le dan en un examen libre, porque no sé cómo van a rendir ciencias biológicas y cómo, si va a ser escrito, si va a ser mixto, y no sé si habrá exámenes orales, pero nosotros en biología, por ejemplo, los chicos que quedaban libres tenían la parte teórica, igual que todos los alumnos, y luego se hace una parte práctica. Todo eso se va a charlar también, porque ya estamos en las instancias finales de cómo se va a evaluar al alumno no libre.
porque en realidad no sé cómo se va a tomar los chicos libres, es una pena que tengan que volver a recursar, que esa era era uno de los reglamentos que tenían que volver a recursar, porque eso de tomar oral y libre son muchos, pero no sé, yo no puedo decidir nada, ya veremos qué pasa la semana que viene, pero le estaba contando que en biología, bueno, nosotros teníamos de cada módulo, 1, 2, 3, y el de embriología, que era el 4, teníamos preparados seleccionados, lindos, en donde los poníamos al microscopio y les decíamos que miren y que ustedes enfoquen y que vean la estructura que se había marcado. Suponete que a este preparado no lo estamos enfocando con 10, sino con 40, y bueno, ustedes ahí ya ven mejor. Entonces, si yo les enfoco un preparado con 40 y digo, mira, y decime más o menos qué estás viendo, bueno, rápido ustedes pueden decir que se trata de espermatozoide, y bueno, y ahí describí que es una técnica, cómo se obtuvo el material, cómo se hizo el extendido, y como es un preparado coloreado y todo, obvio que no van a ver moverse los espermatozoides, a menos que le pongamos en un contraste de fase un poco de material in vivo. Entonces, bueno, ahí ven y les piden la descripción nada más de la estructura. Acá está con lo mismo, pero con otra técnica para ver mejor lo que es la cola, la cabeza, la parte intermedia. Acá se ve lindo también, ¿ven? La diferencia que hay. Y ya con 100X, que es lo que generalmente hacemos, enfocar con 100X, no toquen el microscopio, miren nada más, o directamente con el videomicroscopio, les enfocamos en pantalla esta imagen y les pedimos que describan lo que ven, qué células están viendo, y bueno, ustedes tienen que decir que son espermatozoides y describen las células. O sea, no son preguntas de otro mundo, no es cosa difícil, pero bueno, uno tiene que haberla visto, haber estudiado o algo, haber participado de la parte del laboratorio como para decir, bueno, sí entiendo, sí veo. Y la mayoría, como a veces esas cosas no las hacen, entonces cuando van a un examen libre, rinden bien la teoría, aprueban el examen libre, le ponen una célula fácil y no la saben contestar. O les piden que hagan el enfoque de un preparado, qué sé yo, a ver cuál es el que más fácil, digamos. Observemos el epitelio para ver la cilia, o Golgi, o bueno, no les digo fagocitosis porque era difícil, bueno, cosas así, se va seleccionando algunos preparados dentro de tantos que había, y nada más. Eso el examen libre, no sé cómo será este año. Bueno, en la actividad 4 ya habían visto, tenían que estudiar semen, tienen que estudiar del texto que está en el campo. Me dijo precisamente ahora, ante el práctico, estuvo informando la doctora Ruti de que está en el campus el texto de semen, que bueno, lo leen de ahí se van a interiorizar de todo, qué es lo que hacen las glándulas, qué características tiene el líquido, la cantidad de espermatozoides que se fabrica, lo que se acumula, lo que se elimina, cómo se estudia, etcétera. Y bueno, y ahí van relacionando todo esto que ya se les debe haber explicado de la actividad, del pH y todo lo demás. Todo está ahí y uno ha sacado una actividad. Y otra de las cosas que se puede preguntar es qué es lo que pasa, digamos, con el espermatozoide. Es decir, los espermatozoides formados en el testículo no son capaces de fertilizar al ovocito, por eso hay que hacerlos pasar por etapas específicas o por líquidos buffers específicos, en el caso de las fecundaciones in vitro, para que estos maduren y se capaciten y puedan fecundar in situ al ovocito. Entonces, y a nivel de normal o fisiológico, para que esto suceda, la maduración y capacitación ocurren en órganos diferentes. Por ejemplo, para que ello deben sufrir una serie de transformaciones en el aparato reproductor masculino y femenino. Entonces acá tienen las dos cosas importantes que tiene que sufrir el espermatozoide, que la maduración y capacitación también está en el libro de Lachman. Es un pedacito, escúchame, chicos. Imagínense la página del libro que está dividida en dos columnas, en una columna, en 5 rengloncitos de esa columna, ahí describen lo que es la maduración y la capacitación y les dicen dónde es. La maduración ocurre en el aparato reproductor masculino, en todo ese trayecto de los túbulos, y la capacitación solamente en el tracto femenino. En cuanto a los cambios fisiológicos, la maduración que ocurre en el epidídimo se produce esos cambios químicos en los lípidos, proteínas de la membrana del espermatozoide, gracias, digamos, a la estancia
o tiempo que están ahí en el epidídimo, porque a veces pueden llegar a estar días, semanas, etc. Y la capacitación es la liberación de algunos cambios, digamos, de la lipoproteína y proteína, del plasma seminal, de la membrana plasmática, que cubre la región acrosómica de los espermatozoides. Esto es un cambio químico. Si no saben explicar esto, pueden poner modificaciones químicas a nivel de la membrana plasmática, de la región acrosómica, que va pasando. Es como que va el auto a mucha velocidad y se va descapotando entero porque va a mucha velocidad. Bueno, eso es lo que le va pasando al espermatozoide en el tracto reproductor femenino. O por lo menos, más que descapotando, se va formando, endureciendo, como para tratar, digamos, de tener la suficiente cantidad después de enzima para enfrentarse a la zona pelúcida, ¿no? Anda a enfrentarte a la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa de glucoproteína que por eso pasa un solo espermatozoide. Si no, imagínense la cantidad de espermatozoides que podrían atravesar si fuera tan fácil hacerlo. Bueno, y en esta actividad es como para contarle un poco, que también lo van a ver en histología, lo van a ver en fármaco, oficio. ¿Por qué en fármaco? Porque en fármaco estudian anticoncepción. Y la mujer siempre ocupa libros y libros para estudio, porque como yo alguna vez les he dicho, nosotros tenemos ciclos y esos ciclos parten del eje hormonal, pero también la temperatura está relacionada. Hay mujeres que a determinado momento del mes dicen, ¡ay, qué calor que me hace! Ya me duele la cabeza. Bueno, está relacionado con la temperatura. Miren, si el ciclo es normal de una mujer de 30 días, de 0 a 30 días, más o menos los 15, 14, 15, 16, 17 días está ya con una temperatura un poco más elevada, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, se siente hinchada, ya ella sola puede ir sabiendo que va a esperar su ciclo menstrual próximo. ¿Bien? Bueno, eso es conocer la fisiología en forma individual, porque esto pasa en cada mujer en forma individual. Pero hay mujeres que no tienen ni idea de esto, no saben esto, nunca le han explicado esto, nunca el ginecólogo se ha sentado en el consultorio de la atención primaria a explicarle esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, si la mujer supiera todo esto, como ocurre en otros países muy desarrollados, que saben todo esto, por eso no se usa tantos medicamentos para suprimir algo normal. Bueno, y también suprimir, no por como hacemos nosotros con la ley del aborto y qué sé yo, esos abortos provocados por fecundaciones que no deberían haber ocurrido, si es que la mujer supiera bien qué es lo que está pasando con su cuerpo durante el mes. Y el hombre la tiene que estudiar. Porque así como hay médicos que estudian ginecología, son ginecólogos, son obstetras, y le tienen que explicar a la mujer, el hombre tiene que estar junto con la mujer en el consultorio de la atención primaria, escuchando la fisiología para también colaborar en la, digamos, ya se me dio la palabra. Bueno, en evitar, digamos, embarazos adolescentes o embarazos no deseados. ¿Bien? Porque la familia la constituye el papá y la mamá y no, bueno, así nomás. Bueno, entonces esto sería un dato importante a tener en cuenta. El método Billing se lo sigue estudiando. Hay algunos lugares que lo siguen explicando bien, que está asociado también al moco cervical. Esto es lo que hay que rescatar, digamos, hoy de la fisiología femenina, a grandes rasgos. En los primeros 14 días, cuáles son las hormonas hipofisarias y cuáles son las hormonas del ovario y quién las sintetiza, qué células sintetiza. Cuáles son las de la ovulación y cuáles son las de la segunda quincena del ciclo de la mujer. Entonces, si partimos de las hormonas hipofisarias, tenemos que la FSH, que es la que ayuda al desarrollo de esos cambios que les explicaba Diego, de las células, de pasar de folículo primordial a folículo primario, secundario, todos esos cambios en el contexto lo hace la FSH. Ayuda a la FSH y la LH a la ovulación. Y lo que se ovula es el ovocito 2, el meiosis 2. Y muere como ovocito 2 a menos que haya una fecundación.
Bien, eso también está en el libro del ACMA. Cuando ustedes van estudiando las características de estos folículos, les dicen que esos folículos son ayudados por la FSH para su maduración y para la ovulación colabora un poco la LH. Y de ahí hay un esquemita que describe, digamos, cómo es ese núcleo y está rodeado por la zona pelúcida, por algunas células de la granulosa y nada más, ¿bien? Porque las células de la teca, interna y externa, y algunas células de la granulosa quedan en ese ovario para formar el cuerpo lúteo, que se transforma en cuerpo albicans si no hay fecundación. Y si hubiera fecundación, porque hubo una planificación del embarazo, porque hubo una fertilización o lo que fuere, sigue desarrollándose, se vasculariza mucho y comienza a fabricar esta hormona. La progesterona, que es la que durante los primeros 3 meses ayuda a que el embarazo se mantenga hasta que la placenta se forme. Y la placenta está en otro lado, está en el útero con el embrioncito. ¿Qué pasa con las hormonas del ovario? Mientras, hormonas ováricas dice. En el ovario, mientras estas células se iban formando, ¿quiénes fabricaban los estrógenos? Las células de la granulosa y de la teca interna. Pregunta de examen. ¿Quiénes fabrican progesterona? Las células de la granulosa, teca interna y externa, y todas las células que van a quedar después en el ovario. Entonces, fíjense en cómo, a medida que va madurando y las células van produciendo estrógeno, también a partir del colesterol, luego disminuyen los estrógenos y la progesterona, que bueno, se fabricaba en mínimas dosis, porque no estaba muy desarrollado. Ahora ya desarrollado bien, las células de la teca interna, externa y granulosa van a fabricar progesterona. Cae abruptamente si no hay embarazo. Cae abruptamente. Y se mantiene si es que hay embarazo. Hasta acá vamos bien, chicos. Quiero saber que esto les quede claro. Pues se hacen un quilombo con las hormonas masculinas y femeninas a la hora de los bifes, como decimos nosotros. Como son las mismas, entonces no se ubican en el varón y en la mujer. Entonces este gráfico y esta respuesta, con eso ustedes ya se ubican perfectamente para repasar. Lo único que vayan anotando acá, quién la fabrica, por ejemplo, los estrógenos, entonces, células de la granulosa y teca interna, y la progesterona, todas las células que quedan. Las pocas granulosas que quedan, las de la teca interna, y algunas de la teca externa, que en realidad son más del tejido conectivo del ovario, pero bueno, esas dos células fabrican progesterona. Y a nivel del útero, que es donde allí está, digamos, el embrioncito, ya depende de los días, tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa, la ovulatoria, la secretora, porque si va a haber fecundación, que es en esta parte del ciclo, la segunda quincena, el útero tiene que estar bien formado, es decir, con sus glándulas bien vascularizado, para que después haga la anidación allí el embrión, la implantación y comience a crecer. Cuando comienza a crecer, ya para la semana que viene, ustedes van a estudiar que una vez que se ha implantado y pasa, digamos, los días, un embrioncito ya de 13 días ha tomado contacto con los vasos y ya hay, digamos, un intercambio, no hay una placenta desarrollada, pero hay un trofoblasto. Y ese trofoblasto va a ser la futura placenta, pero todavía no es suficiente, no tiene la suficiente capacidad para tener la cantidad de hormona y mantener el embarazo durante el primer trimestre. Por eso en el ovario, esta estructura que es el cuerpo amarillo ayuda con todas las células que están trabajando, fabricando la progesterona, más la progesterona que va a fabricar el trofoblasto. Entonces, acá está lo que pasa en el útero, que pasa a nivel hormonal en el ovario, lo que viene en todo el organismo y que se dosa en sangre también, a nivel corporal. No está acá la parte del moco, pero lo van a estudiar en gineco. Y acá están los dibujitos que les fue explicando Diego,
de lo que es un folículo primordial, primario, úneo bilaminar, secundario, con un poquito de líquido ya que se va espaciando ahí entre las células estas de la granulosa, y bueno, ahí tienen ya más grande ese líquido y esa cavidad o antro, y luego, bueno, miren cómo queda cuando se produce la ovulación, y eso que quedó ahí termina pasando una evolución de acuerdo a lo que va a pasar. Normalmente pasa esto todos los meses desde los 11 años. Pero bueno, ahora con la asignación familiar ya a los 12, 13 años ya están embarazadas las chicas para tener un sueldito. Eso es lo que realmente se nos caen las pestañas a nosotros. Bueno, no hablemos de salud pública, pero en realidad ya deben estar enterados ustedes de muchas cosas que pasan y muchas cosas que el médico tiene que hacer y repetir hasta el cansancio, porque el médico dice, ay, ya estoy harta de repetir. Pero bueno, a la persona que tenés al frente es nueva, está escuchándolo tal vez por primera vez. Pero el médico tal vez ya lleva explicando eso como 100.000 veces, 1.000.000 de veces, no importa. Cada paciente se le explica todo el tiempo posible hasta que le entre en la cabeza cómo tiene que cuidarse. Bueno, esto es un poco como para repasar lo que veníamos viendo de la meiosis, por ejemplo. La meiosis en la mujer comienza en la etapa prenatal, es decir, cuando la mamá está embarazada, esa nena que se está, esa nena que se está formando, ya me estoy equivocando, esa nena que se está formando en las primeras semanas, las células germinativas primordiales van a migrar hacia la cresta donde después va a ubicarse y se van a desarrollar las gónadas, y esos núcleos comienza la meiosis. Y en esa primera etapa, primera meiosis, se detiene el dipronema. Y recién esa meiosis 1 retoma en la pubertad. Y esa es la diferencia que hay entre el varón y la mujer. Que nosotros tenemos expuestas todas los ovocitos de estas células en esta etapa donde andan los folículos primordiales que tienen estos núcleos, están detenidos en la meiosis 1 y dipronema. En la pubertad, con cada ciclo, siempre que se reúnan todas las condiciones para que comience, digamos, la menarca o primera menstruación, allí recién la meiosis 1 comienza con un grupo de folículos a madurar mes a mes, a veces irregular, pero bueno, va madurando, digamos, todo el organismo y el tejido local, y esa meiosis de meiosis 1 va a pasar a meiosis 2. Y solo en los folículos, acá con esta maduración, ahí donde está el núcleo, se va a ovular un ovocito. Completa la meiosis 1, pero no termina la completa, pero está detenida en esa profase 2. Completa la meiosis 1 e inicia la meiosis 2, que se detiene en la metafase. Y se ovula ovocito 2, es decir, en la meiosis 2, detenido ahí, uno dice metafase, pero es una prometafase. Solo se completará la meiosis si hay fecundación. O sea que esto se ovula, no ha terminado la meiosis, y acá, si es que hay una fecundación, ya vamos a ver cuando veamos fecundación, cómo rápidamente, en cuestión de segundos, completa, para que evitemos algún tipo de problema y algún tipo de malformación debido a que hubo alteraciones en la rapidez de completar el número haploide de cromosomas que tiene que tener ese ovocito para enfrentarse al grupo haploide de cromosomas que trae, digamos, el espermatozoide que ya está entrando. Una vez que ha entrado, tocó, digamos, la membrana plasmática, ya termina la división. Bueno, y ese cúmulo ófuro, que también son las células de la granulosa, que este sería el cúmulo ófuro, chiquitito, se lo ve ahí, pero bueno, hagan de células, son un montón de células granulosas, está la zona pelúcida, está detenido en metafase, son células de gran tamaño, con numerosas, bueno, no importa si tiene microvellosidades o no, no importa, lo que sí tenemos que saber que está
el núcleo, la membrana, la zona pelúcida, las células de la granulosa, también llamada corona radiada. Y así va a migrar por lo que ustedes vamos a ver la semana que viene en la segmentación, la primera semana, por las trompas. Bueno, también repasando esto, un poco que el que sabe meiosis va a recordar un poco lo que va pasando con el núcleo de ese ovocito, porque el contexto ustedes ven que ya a diferencia del varón es un poquito más complicado. No es lo mismo tener un folículo de 3, 4 días, de 7 días, de 14 días, de 15 días, cuando ovula, ver que van cambiando la morfología o contexto. Cuando estudian la palabra contexto, que ya la vimos en genética, es lo externo, el contenido que contiene esta estructura, que también va cambiando, porque bueno, ustedes han visto que en la prenatal tenía unas características y ya postnatal en la pubertad otras características. Bueno, y con respecto a la implantación, que ya ocurriría si es que hay fecundación, hay factores locales y generales que ayudan a que este embrioncito se mantenga, se fije, y aunque hagan lo que hagan, a veces cuando se pierde todo esto, si está muy superficial, se pierde ese embrión. Pero si está muy profundo, muy anclado, puede perderse todo esto y el embrión no, y el embarazo continúa. Así que tienen que tener mucho cuidado con los adolescentes que lamentablemente por la ley que hay que darle la pastilla esos 2 días. No sé en qué momento concurren para tomar la pastilla los 2 días. No siguen este ciclo, no tienen ni idea de lo que pasa en estos 14 días. Entonces ellos cuando van a pedir la pastilla los 2 días están, no sé, ya en el segundo mes del embarazo y creen que el embarazo lo van a perder. Al contrario, le quitan toda la nutrición al pobre embrión porque le sacan lo poco que tiene de endometrio, de glándula, lo hacen sangrar el endometrio y el pobre embrión queda acá muerto de hambre. Pero queda, porque ya está fijado, ya está grande. Entonces, todo anda bien, todos los inventos que hacen lo que no tienen ni idea de medicina, con las pastillitas los 2 días, pastillas de anticonceptiva y todo lo demás, tiene que ser dado en forma adecuada. Porque si no causamos más daño a la madre y al niño por nacer, que después nace sin un brazo, sin una pierna, sin un dedo. ¿Por qué? Porque le estamos quitando todo lo que se pierde cuando uno le da esas hormonas extra. Todo eso también tiene que saber el médico, estudiarlo muy bien en ginecología, porque después en atención primaria de la salud, en su propio consultorio médico, tiene que explicar a la madre en términos que ella entienda, por qué sí, por qué no las pastillas, si te caen mal las pastillas, bueno, tenemos que ir a un método más natural. Hay pacientes que le sube la presión con las pastillas. Se ponen tan coloradas y tan mal que se tiran en la cama, se desmayan, hacen hipotimia. O sea, hay personas que no pueden tomar pastillas anticonceptivas. Así que todo eso es muy importante saber qué otras cosas se puede hacer. Entonces, entre los factores locales tenemos esto, la etapa importante que es el útero. Allí está la nutrición de las primeras semanas, por lo menos hasta los 14 días, 15. Es muy importante esto y todavía más. Y los factores generales, la progesterona, como les decía, la hormona que va a fabricar esto, que va a quedar en el ovario, y esto, el trofoblasto, que también va a empezar a producir el cito y el sincicio trofoblasto, un montón de progesterona. Y hormonas que ya están avisando en sangre y van a empezar a levantar las banderas blancas. Por favor, no me den nada, porque sí, estoy aquí. Que es el famoso té del embarazo. ¿Bien? Algunas se desesperan por hacerse los test de embarazo porque han planificado, porque lo esperan, porque quieren, porque no podían y porque quieren y quieren quedar embarazadas. Y hay otras que realmente no le dan importancia a las banderas blancas. Bueno, y acá tienen para dibujar. Bueno, acá después vamos a dibujar, digamos, lo que les tiene que quedar, digamos, de cada una de las etapas. Y esto también un gráfico más lindo, a colores, para que vuelvan a repasar, digamos, las curvas de las hormonas, correlacionar, porque eso es lo importante, que la mujer es un todo. Vos cuando la ves a la compañera mujer, al varón, le digo, cuando ven a la mujer la ven una estructura, no la ves así.
pero cuando la tenés frente para explicar algo relacionado con la reproducción, tenés que ordenarte y ver por dónde vas a partir para explicarle y cómo planificar el embarazo, cómo controlarse de acuerdo a la patología que tenga. Entonces, siempre con fines didácticos uno tiene que desglosar el estudio. Y bueno, veamos el eje hormonal, hipotálamo, hipofisario gonadal, ver qué es lo que pasa en el ovario, cuáles son las hormonas y qué células producen esas hormonas, qué es lo que pasa con el endometrio, algunas no menstruan, qué es lo que está pasando, por qué no menstruan y por qué el ciclo está, por qué tienen hormonas. Bueno, relacionemos todo eso. Y esto se llama fase menstrual, fase proliferativa y fase secretoria. Pregunta de examen. Entonces, nosotros le estamos ofreciendo, y lo que está en el libro, esto que le estamos dando no está en el Lagman así, está todo separado, así que hagan una captura de esto y de la foto anterior, a ver, esta que está mejor, hagan una captura para repasar, por favor, porque no está así, están en otros libros de embriología que también les ofrecen ahí, pero no tenemos una biblioteca móvil para que vayan a pedir fotocopia y todo lo demás. Bueno, y esto también que le debe haber descrito ya Diego, de lo que es el aparato reproductor femenino. Miren qué lejos que está, acá está el ovario, acá están las trompas. Las trompas son las que lamentablemente no están así aisladas y separadas, están bien fijas, abrazando el ovario para que porque no sé, hay una sustancia química que mensajea ahí que el ovario está por formar un estigma, va a ocurrir la ovulación, capta el óvulo y lo lleva por ese conducto tubario al útero. Bien. Y bueno, y allí es donde ocurre en el fondo posterior, tercio posterior del útero, la implantación. Lo demás lo van a estudiar anatomía. Bueno, este creo que es un ovario de rata, por eso está medio así, no está tan ovalado, pero acá tienen lo que es el tejido conectivo, el hilio del ovario, y bueno, y ahí siempre en la corteza van a encontrar. Esto que ven acá es el stock de célula que todo ser humano femenino tiene para toda la vida. Por eso la mujer entra en menopausia cuando esto se agota, cuando se agotan todos esos folículos primordiales. Y luego un grupito, no es como el varón que tenía por ahí una célula que daba lugar a, esto no, esto tenemos acá y nacíamos con más, el único problema que antes de la pubertad y en la infancia se van destruyendo. Entonces después se van por mes, digamos, formando, madurando alguno y bueno, justo la captación fotográfica hace que tal vez ratón tiene más, porque bueno, ellos tienen fertilizaciones no de uno, salvo que sea una fertilización in vitro, sino de muchos ratoncitos. Siempre son varios, igual que los gatitos, los perritos. Ellos no ovulan mucho y muchos mejor dicho, maduran mucho y se ovulan mucho y se fecundan mucho. Nada que ver, digamos, con la mujer que es un grupito nomás de células que entran a maduración de estos folículos y se ovula uno solo de cada ovario. Bueno, este es uno de las fotos que ya vamos a verla, que hay que ponerla dentro del dibujo, que es el folículo primordial. Tiene el núcleo, nucleolo y las células bien aplanadas, células foliculares planas. Pregunta de examen. Con 10X, 4X se puede ver porque son ovarios, digamos, de ratoncitos o perro grande, que a veces que se ve un pedacito, entonces hay que recorrer todo el campo de manera dron para poder ir ubicándose donde tenemos que ir encontrando, que sería todo lo que es. O sea, cuando uno ve esto es una vista magistral, digamos, por dron, porque en realidad a veces logramos ver este pedazo nomás de tan grande que es el corte. Entonces, no nos ubiquemos acá, nos tenemos que ir ubicando en la zona periférica, que es donde vamos a encontrar las diferentes formas de estas células. Y acá tenemos, bueno, el folículo primario unilaminar con esas células cúbicas. Ahí está el citoplasma del núcleo, nucleolo, multilaminar. Esto también lo tenemos que dibujar, así que por eso voy lento y repasando un poquito lo que ha dicho Diego.
unilaminar, multilaminar, son los primeros 3-4 días del ciclo. Y bueno, ya pasamos a los días más grandecitos, 5, 6, 7 días, acercándonos, digamos, ya al día 12, 13. El folículo secundario, un secundario maduro. ¿Cómo lo describen? Acá tienen el ovocito, las células de la granulosa. Este es el antro. Acá están las células de la teca interna. Esas son las células de la teca interna que ya están fabricando estrógenos y progesterona. Y estas que son más fibrosas, más alargaditas, son las de la teca externa. ¿Bien? En realidad le dicen células de la teca folicular que tiene teca interna y teca externa. Entonces, este es el cúmulo ófuro, corona radiada, que está formado por las células granulosas que secretan estrógeno, que estas células se prolongan por toda esta cobertura del antro, cubren el antro. Bien, a continuación están las células de la teca interna y luego las de las células teca externa. Acá volvemos a ver, acá está el cúmulo, esto es como un escaneo, una foto escaneada, porque está más estática, es como que la anterior se la ve un poco más móvil. Veamos el cuerpo lúteo, o sea, cuando ha ocurrido la ovulación, inmediatamente se vasculariza, y bueno, hay células de la granulosa, teca interna y externa, ya están todas mezcladas. ¿Bien? Van a tener su función si continúa el embarazo. Se hace medio grandecito, no tan grande como el ovario, pero fabrica hormonas. Y esto es lo que queda y se hace bien chiquitito y tal vez termina como un puntito en el ovario que con el tiempo va cicatrizándolo al ovario y va secándolo al ovario. Son los cuerpos albicans como resultado, digamos, de las diferentes menstruaciones. O sea, la mensualidad femenina va a ser desde que se inicia el ciclo, a los 11, 12 años, hasta que lo finaliza. Hay mujeres que entran en menopausia muy precozmente por cualquiera que sea la causa ginecológica, a los 20 años, a los 30. Las pacientes con síndrome de Turner a veces tienen algunas menstruaciones y ya nunca más menstruan. A los 15 años ya dejan de menstruar y bueno, tienen un útero, salvo que reciban un tratamiento hormonal que permita que el útero y el ovario tenga algo y se pueda rescatar algo y guardarlo congelado. Bueno, hay otras pacientes que normalmente a los 40, 45, excepcionalmente a partir de ahí, tienen, digamos, un útero con folículo. Sí, no, ya me han hecho preguntas algunos años anteriores que hay pacientes que, bueno, han tenido hijos a los 50 años, 53 años, bueno, pero queda algo todavía. Depende qué características anatómicas tenga cada ser humano, todos somos diferentes. Entonces, eso se estudia por ecografía, por hormonas, por medicamentos que se le da, digamos, como para que se mantenga esa paciente o por óvulos que se han congelado y se han guardado durante toda la vida. En algún momento se debe haber sacado los óvulos a los 30 años y los guardó, porque el paciente que la Susana Jiménez debe tener todavía óvulos guardados allá en España y puede tener un hijo cuando ella quiera, aportando su óvulo. Bueno, esta es la actividad que les decía, que bueno, ahí ya en esos óvalos ustedes tienen que ir anotando y dibujando, bien dibujado, también está muy lindo en el libro del ACMA, tanto como esquema o como una foto de lo que uno le pueda mostrar. Este puede ser un embrión de perro o de rata, este puede ser de rata, no importa. Lo importante es distinguir esto, que es un folículo unilaminar, y describirlo. Este es un multilaminar y describirlo, un folículo secundario y describirlo. Mira acá cómo se nota casi la separación de lo que es la teca interna de la teca externa. Aunque todo esto podría ser muchas células granulosas, teca interna, y esto que es más blanquito y largo, la teca externa.
Ya no me acuerdo mucho de histología, después me van a corregir ustedes el año que viene. Bueno, esa sería la pregunta que sí o sí les tiene que quedar como imagen a ustedes después de la descripción parcial. Y bien dibujado, chicos. Los que no han estado presentes y tengan que dibujar, por favor, tómense el trabajo porque a ustedes les van a dar un esquema o una foto y a pelarse las pestañas después para contestar de qué se trata y qué componentes tiene. Como siempre les digo, cada práctico les tiene que quedar un tiempito para que ustedes lo cierren a las conclusiones finales y después avancen al siguiente. Bueno, otra vez un folículo maduro. Y esto era la microfotografía, que era para reconocer la fecundación. Veamos las 3 estructuras más importantes. Esta es la microfotografía que le dábamos, que era un folio que tenía una foto grande A4, en donde se veía el espermatozoide. Miren lo que es el ovocito, a dónde tiene que introducirse. Entonces está tratando de entrar por lo que es la zona del cúmulo ófurus del ovocito o la zona granulosa. Entonces la parte 1, la cabeza del espermatozoide, la porción intermedia que parece una tráquea, y esto es la cola. Bien, el más capacitado, el maduro, el mejor, el que va a entrar, independiente de que tenga o no un error congénito o una alteración en los genes. Se lo puede estudiar, porque cuando uno va a hacer una fecundación in vitro, hace el genoma humano, el genoma haploide de ambas células para poder enfrentarlo, porque bueno, o se descartan después los ovocitos que tienen genomas aneuploides o alterados. Hasta eso. La selección esa en la fecundación in vitro, bueno, ellos creen que están trabajando, cuando trabajan con células no hay problema, el problema es cuando trabajan con los embriones y descartan embriones, porque a veces antes fecundaban muchísimos embriones, 20, 30 embriones, y terminaban implantando 3 embriones porque eran los mejores y todos los demás descartaban y no se daban cuenta que a veces eran embrioncitos que bueno, son seres humanos, lo único que bueno, iban a tener algún problema o tenían alguna otra alteración. Yo no hago ese tema, digamos, de prenatal y fecundación in vitro, dentro de lo prenatal, porque lo prenatal puede incluir una ecografía, hormonas, un buen control del embarazo y no necesariamente todos los estudios estos cruentos como ser la punción del líquido amniótico o de vellosea escoriales o todo lo que se quiera hacer. Eso ya son estudios cruentos, pero con la intención, digamos, que solamente como por secreto médico la conoce el especialista, el ginecólogo y la pareja que va a consultar. Hay parejas que bueno, no quieren tener hijos varones porque saben que tienen una enfermedad, que puede ser la enfermedad de Duchenne, que saben que si es varoncito sí o sí van a hacer con patología, más si la mamá es portadora, digamos, de ese X patológico. En cambio, la mujer puede ser, digamos, portadora, pero por lo menos no quieren tener enfermos para evitar enterrar a su hijo a los 7, 8, 9 años. Entonces ellos hacen la selección. Por eso les digo, todo queda dentro del consultorio médico. Y bueno, se hace en algunos países. Todavía nosotros muchos no tenemos ley de aborto para esta selección natural. Bueno, esa es la fecundación y esto es lo que ustedes tienen que estudiar del libro, que es todo lo que sucede biológicamente cuando al ovocito lo tienen ahí y él está ahí quietito y los espermatozoides, bueno, no está tan quieto porque puede estar en las trompas, en el tercio externo de la trompa, o puede estar ligeramente ya en el istmo del útero. Y estos espermatozoides que están tratando, digamos, de entrar. Acá le hacen la secuencia de uno solo, cuál es el camino que tiene que hacer hasta que entran. Por eso ahí tenemos lo que se llama reacción acrosómica, también pregunta de examen, la reacción acrosómica, que es cuando ya un espermatozoide se enfrenta al ovocito. Y el casquete que tenía acá lleno de enzimas, que es la enzima hialuronidasa, comienza a destruir
destruir, porque debe ser un muro impresionante de proteínas, ZP1, ZP2, ZP3, la ZP2 y la ZP3 están en el libro para que ustedes las estudien, son glucoproteínas que están formando una pared no de 30, sino de 60 acá, entonces este espermatozoide, la hialuronidasa, tiene que destruirla para poder acercarse acá ya a la membrana plasmática, y miren cómo de costeleta se enfrenta. Es lo que yo les decía, de la zona más débil, la membrana plasmática del espermatozoide se enfrenta con la membrana plasmática del espermatocito e inmediatamente se hace el hueco, pasa la cabeza y termina el núcleo del ovocito, la meiosis 2. Estas son las cosas más importantes que suceden en la fecundación. Bien, la pueden estudiar del Roberti, la pueden estudiar del campus, la pueden ver en este dibujo, como ustedes quieran, pero en fecundación tienen que saber cuáles son las etapas más importantes desde que toma contacto el espermatozoide. Reacción acrosómica, la denudación, penetración de la zona pelúcida, ya la atravesó totalmente, y fusión de membrana. Y ahí se produce lo que ustedes van a estudiar como reacción de zona, reacción de zona y cortical. Una vez que hace la zona o camino, que termina en la meiosis 2, se forma una serie de vesículas o granulitos que luego se fusionan y dan lugar a la reacción cortical, en donde se forma el muro interno, donde ya dice ningún espermatozoide más pasa. Es tan rápido e inmediato esto que no es raro que... Yo creo que debo haber visto un solo caso, digamos, donde entraron 2 espermatozoides, que tiene un nombre, la enfermedad ginecológica, es en obstetricia, y en ginecología le dan un nombre, diandra y digimia, que son los embrioncitos que se pueden desarrollar, pero bueno, los chicos nacen con muchas malformaciones. Bueno, esto es pregunta de examen también, lo que es la fecundación. No sé si hay más preguntas. Bueno, y acá seguimos preguntando de las etapas, digamos, que serían las que uno quiere que retengan ustedes. Sería coloque el número de la fase que corresponde al siguiente acontecimiento, reacción acrosómica, el espermatozoide. Bueno, acá están desordenados, entonces, ¿cuáles serían los pasos importantes? Sería, el espermatozoide pasa a la corona radiada, la reacción acrosómica, las adhesiones mediadas por integrina del ovocito, o sea, cuando están tomando contacto ahí la zona... todavía está en la zona pelúcida, reacción cortical y zonal y alteración de la permeabilidad de la zona pelúcida. Acá está sintetizado en los libros, como les digo, el libro de Roberti habla demasiado, pero bueno, a algunos les puede permitir entender, y también está en el libro de Lachman. Y acá les habla de lo que también está en el libro de la reacción cortical y zonal. Dicen, la fecundación en vertebrado ocurren 2 bloqueos para la polispermia, que sería para que no entre un segundo o tercer espermatozoide. La reacción esta es la liberación del contenido de gránulos corticales del ovocito, que contiene, por eso es el ovocito el que está haciendo este mecanismo de evitar la polispermia. El ovocito, porque está en el citoplasma formándose estos gránulos que contienen enzimas lisosómicas. La zona pelúcida modifica su estructura y composición, y esa zona pelúcida se va a mantener hasta más o menos embrión de 9, 10 días, no me recuerdo bien. Ustedes cuando estudien la semana que viene embriones de 7, 9, 11, 12, 13 días, bueno, ustedes van a ver en qué momento ya la zona pelúcida desaparece, especialmente cuando va a implantarse, ahí desaparece la zona pelúcida. 7, 8 días más o menos. La zona pelúcida modifica su estructura y composición. Entre las enzimas liberadas hay proteasas que modifican la ZP3 e hidrolizan la ZP2 de la zona pelúcida, lo que impide la entrada de otros espermatozoides. Bueno, con esto ustedes lo amplían si les resulta muy corto o incorrecto o con errores del libro. La idea es que con esto terminamos lo que es, digamos, la fecundación, y todo lo que pasa en la fecundación está bien desordenadito en el Lachman. Por eso les decía que por ahí seguían con esto, seguían con lo que está en
en el libro de... No es que esté desordenado, sino que habla mucho. Y por ahí a ustedes no les gusta estudiar mucho, les gusta estudiar poquito. Así que bueno, pero siempre los acontecimientos más importantes, porque ustedes saben que las preguntas son multiple choice. No hay que desarrollar nada, no hay que escribir nada. Entonces como que tienen que ser precisos en el razonamiento. Bueno, ahí tienen toda la lista de libros, Embriología de Lagman, Roberti, y estos otros están en la cátedra, pero más que consulta de ustedes, consulta del profesional para hacer preguntas de examen, para ampliar. Después anotó el doctor que hizo la modificación, digamos, de los prácticos, libros de histología, para las fotos esas de la histología que se vio. Y bueno, y por supuesto tienen ahí algunas cosas como ser la actualización. Sería la del semen nada más, las clases teóricas, que como les digo, con pinza tienen que escucharla y tomar esa información, porque hay cosas de más, no porque estén mal, hay cosas de más y ustedes tienen que estudiar menos para estas ciencias biológicas.